La historia de la pintura, de la hermana Wendy. Dos vistas de los Alpes. Dos mundos, uno de injusta violencia e intolerancia. El otro, un reino de pasión y placer. El Renacimiento incendió a toda Europa, aunque de formas distintas. Si yo estuviese parada en la cima de los Alpes, algo que no creo poder hacer, vería hacia el norte a Alemania e Inglaterra, donde los artistas, espantados, se vieron envueltos en un embrollo de conflictos religiosos. Y si mirase al sur, me encontraría con una ciudad en paz, disfrutando de su apogeo artístico. Venecia, 1500. Venecia fue la envidia de Europa. La llamaban Serenísima, la ciudad más serena en parte, gracias a su riqueza, que provenía del comercio en seda y especias con el Oriente, pero más aún por la estabilidad de su gobierno. También sus artistas prosperaron. Aprendieron del norte la nueva técnica de pintar con aceites y el sentido del misterio del Oriente. El gran obsequio de Venecia en la historia de la pintura fue esa comprensión única entre el éxtasis del color y las gloriosas sutilezas de la luz. Estos eran los grandes genios. Tiziano, con su trama y esplendor. El misterioso Giorgione. Y el hombre conocido como el padre de la pintura veneciana, Giovanni Bellini. De Bellini, la Madonna de la Pradera parece tan delicada, y ciertamente lo es. Nuestros ojos observan con placer a esta joven sentada bajo esa luz resplandeciente, con su manto blanco, el traje de un maravilloso azul profundo, y debajo el rosa fuerte. Luego me conmociona mirar su regazo. ¿Nos muestra un niño muerto? No, es muy pálido, pero duerme. Esa conmoción es exactamente lo que Bellini quiere despertar en nosotros. Así yacía el Cristo muerto en el regazo de su madre, cuando lo bajaron de la cruz. Esta pintura lo prefigura y nos los recuerda. Una vez prevenidos sobre el hecho de que no se trata solamente de una imagen hermosa, descubrimos toda suerte de detalles significativos. Detrás, en ese gran pájaro blanco que pelea con la serpiente, está la agresión con la que nos tropezamos. En los dos hombres, en su ocupación campesina, está la interminable monotonía. Detrás de ellos, el gran castillo, la ciudad del miedo con sus muros protectores. Todo este es el mundo, no donde está sentada la Virgen, sino la pradera que domina como una gran marquesa azul. Todo unificado, los pequeños detalles y la gran figura hechos uno, gracias a la luz. Durante años, Bellini fue el pintor oficial de los gobernantes de Venecia. Pero había un joven que se convertiría en el más grande artista que la ciudad haya producido jamás. Tiziano era un prodigioso y él lo sabía.
A los 20 años escribió a las autoridades de la ciudad solicitando ser nombrado para el máximo cargo de pintor de la República Veneciana en sustitución del venerable Bellini. Nada conmovió tanto la imaginación del brillante recién llegado como los mitos paganos del mundo antiguo ya revividos por el Renacimiento. Venecia se hallaba iluminada por las historias de los viejos dioses. Baco, el dios del vino y la celebración. Apolo, dios de la música. Venus y el alado Cupido. Las pinturas del joven Tiziano sobre los antiguos rebeldes fascinaron a la ciudad, cuyo carnaval podía prolongarse exuberantemente por semanas. Este es el joven Tiziano en su apogeo. Baco y Ariadna, de Tiziano. Es uno de los mitos más bellos. Nos cuenta cómo salvó Ariadna a Teseo del odio de su padre. Ellos volaron juntos y pasaron la noche en la isla de Naxos. A la mañana siguiente, una vez despierta, puede verse a Ariadna aún a medio vestir. Cuando descubre en el horizonte la vela blanca de la embarcación de su amante, él la ha abandonado. En ese momento de intensa angustia y desesperación, ella de pronto oye cierta música proveniente del bosque. Allí está el dios Baco saltando de su carruaje para rescatarla. El dios ha llegado con toda su corte de criaturas extrañas y singulares. Es alguien que no proviene de su mundo. En su mundo fue traicionada, pero hay algo más. Hay milagro, esperanza. Existe otro mundo, el de los sueños y la magia representados en Baco. Se trata, en definitiva, del dios del éxtasis. Sobre eso trata esta pintura. Sobre ese momento maravilloso, cuando repentinamente somos rescatados de la profunda miseria y llevados al regocijo. Una persona sin esperanzas, endeudada, gana la lotería. Vemos que Ariadna no muestra ninguna emoción en ese momento. Ella se halla vacilante con lo que sucede. Pienso que Tiziano sintió una empatía especial. Vio un gesto de su personalidad en la hermosa figura que aparece con todo su vigor para rescatar al ser amado. Él no solo la rescata, sino que la lleva a su mundo de maravillas y emociones y agitando sus manos crea una corona de estrellas para ella. ¿No es eso lo que el artista hace? Nos saca del tedio, nos salva llevándonos a su mundo de magia. Con sus manos nos recrea las estrellas. El joven Tiziano tenía un rival quien de haber vivido más se habría apropiado de la corona, Giorgione. Cada cierto tiempo, el arte toma un giro completamente inesperado y Giorgione fue uno de esos vuelcos. Al fondo, en este otro cuadro tan revelador, dos jóvenes conversan sobre la hierba y están armados de pies a cabeza. Son dos soldados resistiendo a las fuerzas que pueden destruir toda vida humana. Esta necesidad de estar atento, de protegerse a sí mismo, simbolizadas en sus armaduras, era algo de lo que él estaba consciente. Pero ¿cuál es el vínculo de este cuadro con el hombre? Es demasiado material para ser el cielo. Allí está el suelo, el trono y la pared adamascada, aunque tampoco parece el mundo real ese que está detrás. Y el trono es tan particularmente alto. Es como si hubiesen dos mundos que coexisten de una manera que no se puede explicar. Ese es el obsequio especial que Giorgione nos trae. Es osadamente nuevo, con ese trono enigmático y al mismo tiempo osadamente fiel a la poesía que encierra.
Con Giorgione lamentamos aquello que pudo haber llegado a ser, pero Tiziano, su amigo precoz, tendría años por delante para madurar su genio. Tiziano se volvió enormemente famoso, una suerte de superstar. Acaudalado, afortunado, buscado por reyes y emperadores. Era un símbolo de prestigio poseer un Tiziano. También logró éxito en lo personal, ya que fue uno de esos artistas cuyo prestigio creció con los años. El Tiziano maduro constituye uno de los puntos cruciales en la historia de la pintura. Esta es una de las últimas obras que Tiziano pintó, Desollando a Marcias, y está considerada una de las más grandes del mundo. Desollando a Marcias, de Tiziano. La belleza de cuerpos relucientes y maderos en tonos otoñales nos abruma. Y luego quedamos estupefactos. Lo que estamos viendo es una escena de tortura, es Desollando a Marcias. A medida que se observa, comenzamos a entender que solo Tiziano pudo ser capaz de convertir en poesía un dolor semejante. La historia era sobre Marcias, un sátiro mitad cabra y mitad hombre, que retó a Apolo, el dios del canto, a una contienda musical. Ambos acordaron que el ganador podría hacer lo que quisiera con el derrotado. Apolo, victorioso, decidió desollar vivo a Marcias. Tiziano comprendió el sentido de esto. Ser un artista significaba retar a los dioses, perder y ser despellejado. Quedar completamente expuesto, dejarse ver por completo. A un lado de la gran vertical de Marcias se encuentra Apolo inclinado hacia él, con su cabeza dorada de dios, su corona de laureles y su belleza exquisita. Arranca meticulosa y tiernamente la carne del corazón. Detrás de él vemos a un hombre, el carnicero, que también despelleja al artista. Al otro lado, el amigo, el otro sátiro, tratando de ayudar lastimosamente con un balde de agua. Pero la soledad del artista no se puede remediar. El suyo es un camino solitario. En este cuadro, Durero busca mostrar lo opuesto que es. Pero pienso que hay una razón más profunda. Quiere mostrar lo que un artista puede ser. Decirnos que un artista, ya por serlo, es un gentil hombre, aunque sea hijo de tendero. Durero obtuvo el respeto que deseaba. Pintó esta obra maestra en 5 días mientras estaba en Venecia. Los artistas se agrupaban a la entrada de su estudio para vislumbrar esa precisión que él aportaba a su trabajo. Y qué complacido se habrá sentido cuando el gran Bellini pidió ver el pincel especial que él empleó para la barba y el cabello. Durero señaló los pinceles acostumbrados y dijo, nada especial, exhibiendo al mismo tiempo maestría y egolatría. En el norte, Durero defendía la independencia religiosa del artista, justo cuando el conflicto entre católicos y protestantes comenzaba a afectar la pintura. Ya no existía la misma demanda de pinturas religiosas, pues los protestantes las consideraban una forma de idolatría. Nada bueno trajo la hostilidad religiosa al mundo de la pintura. Pérdida de mecenas y obras destruidas. En una ciudad suiza, Basilea, todas las pinturas religiosas fueron quemadas en un solo día. Su principal artista, Jan Holbein, fue forzado a abandonar hogar y familia para probar suerte en otra parte. La pérdida de Suiza fue una ganancia para Inglaterra, ya que Holbein se dirigió a Londres. Allí encontró apoyo en la corte de Enrique VIII.
Holbein abandonó una revolución por otra, ya que llegó a Inglaterra justamente cuando Enrique VIII tenía problemas al querer divorciarse para casarse con Ana Bolena, lo que ocasionó el rompimiento con el Papa. Un momento terrible porque no había encargos de pinturas religiosas. Pero por otra parte, qué gran suerte, ya que Enrique VIII estaba impaciente por impresionar al mundo con su imagen de grandeza. Ningún otro artista hubiera sido más apropiado para este fin que Holbein. Si nos interesa más la apariencia de una persona que su carácter, entonces Holbein es el artista indicado. Él realizó varias pinturas del rey y esta es la única auténtica que ha quedado, aunque pequeña, parece muy, muy grande. Porque Holbein pintó al rey como realmente se veía. Era inmenso, impresionante, majestuoso, rey por los cuatro costados, un ícono de la majestuosidad. Pero Holbein no engaña. Ni siquiera es discreto. No pretendía que el rey luciese mejor de lo que era. Lo muestra tal como se veía. Ojos porcinos, nariz larga, insolente, boca pequeña, un hombre absolutamente horrible, con ese cuello grueso, que da la sensación de ser tan grande y tan bovino que no cabe en ningún marco. Aún así, Holbein también deja ver cierta gracia, porque después de todo, Enrique tendría un lado amable que se muestra en su maravilloso sombrero, con una suerte de corona de plumas y bordado sobre terciopelo. Pero el resto solo expresa poder. Todo ese oro es real. Esos anillos en las manos se ven tan ajustados. El rey no necesitaba tener las manos libres. Su sola presencia es poder. Eso es lo que un gran artista puede lograr. Pintar la majestad de un personaje aún mostrándolo como un ser profundamente desagradable. Enrique había roto con Roma, pero Roma se resistía en lo posible. La Inquisición, por su lado, fijaba directrices estrictas en los temas religiosos. La Última Cena, por ejemplo, que se convertiría en una imagen de devoción, justo el tipo de trabajos que Tintoretto hacía también. Después de todo, se trata del momento en que Cristo ofrece el pan a sus discípulos y dice: «Este es mi cuerpo». Pero los hermanos dominicos encargaron su Última Cena al Veronés y recibieron aquello que él sabía hacer también, una escena mundana. Invitados ebrios, enanos y sirvientes jugueteando, gatos comiendo debajo de la mesa. ¿Qué podía ser más controversial? La Inquisición le pidió al Veronés que se explicara. A lo que replicó: «Nosotros, los artistas, nótese la altivez, tenemos la misma libertad que poetas y locos. Realicé esta pintura de acuerdo a lo que consideré mejor. Fue hecha para mi comprensión. En otras palabras, él defiende la inspiración en nombre de la visión personal del artista y la reivindica». Le pidieron que hiciera cambios y él accedió. Solo llegó a modificar el título. Ya no se llamaría La Última Cena, sino El Festín en la casa de Leví, que también ocurre en el Evangelio. El arte había triunfado y el Veronés continuó pintando para ambos, Estado e Iglesia. Más allá de las cortes y las ciudades europeas, las estaciones eran las que gobernaban la vida diaria. Además del temor a las enfermedades, estaba la constante amenaza de la hambruna. Una mala cosecha podía hacer de una aldea próspera un pueblo fantasma. La gente podía considerarse afortunada si alcanzaba a vivir más de 35 años. Las escenas de la vida rural ya habían sido pintadas antes, pero con Peter Bruegel se transformaron en un gran tema del arte.
El Renacimiento había hecho de la humanidad un tema central y con Bruegel esta comprensión se extiende hacia la gente humilde. Él respeta su dignidad, pero sin romanticismos. Cacería en la nieve, de Bruegel. Esta es una pintura que debe ser vista en verano si no queremos morir de frío. Ningún artista ha logrado plasmar visualmente de forma tan convincente el peso del invierno. Allí van esos árboles grandes y sin hojas marchando hacia el valle y los cazadores indecisos atraviesan la nieve con sus perros exhaustos. Han atrapado tan poco. Hacia abajo, unos patinadores diminutos perdidos en su gran mundo. Es la visión de un pájaro, no de los campesinos. Cada campesino del cuadro mira hacia abajo. En realidad, tenían que mirar hacia abajo y cavar la tierra para desenterrar el sustento. Hemos tomado a ese pájaro como si fuese nuestros ojos, pero no así los campesinos. Ellos forcejean con la nieve. En nuestro próximo programa volveremos a Italia, donde la historia de la pintura se abre en el corazón de Roma. Doblaje por Etcétera.